Muy buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Zapata, estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Hoy vamos a hablar de un curso de Administración de Información y vamos a hablar de la administración como un proceso de unidades de información. Administrar implica que es la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de otra persona. Cuando hablamos de administrar o de administración, estamos hablando de cómo se rigen los destinos, cómo se rige el orden de secuencia de actividades de una organización. Se entiende como administración el arte o la actividad humana que consiste en planear, en organizar, en dirigir, en controlar las operaciones o actividades de una empresa en busca de obtener resultados eficientes y efectivos. Hoy nos encontramos en la Alcaldía Municipal de Belén de Umbría y podríamos hablar de un ejemplo cuando hablamos de qué es un alcalde. Un alcalde es un administrador que compone una estructura de secretarías. Entonces el alcalde cuenta con unos secretarios y cada secretario tiene una sección organizacional que debe administrar. En Belén de Umbría se encuentra el despacho del alcalde y tenemos Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo, Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud y Secretaría de Hacienda. Y a su vez tiene tres descentralizadas que son la empresa municipal de vías, la empresa municipal de agua y el Hospital San José. Cuando el alcalde debe tomar decisiones, él debe tener un contexto general de cualquier toma. Administrar es un complejo, es una actividad muy compleja, más bien, es una actividad que requiere de mucho talento, de mucho conocimiento, de mucha preparación. Por eso cuando hablamos de administrar, siempre estamos hablando de las palabras de planear, de dirigir, de organizar, de coordinar y de controlar. Hablamos de administrar y cuando hablamos de administración tenemos que hablar desde dónde viene la administración. Y entonces la administración, se tiene conocimiento de la administración desde la misma historia que se tiene, desde el mismo conocimiento que se tiene del hombre. Porque en todas las manifestaciones y lo que se tiene dateado de la historia de la humanidad ha ejercido ese ejercicio de administración. Entonces, la administración ha existido desde el inicio del hombre a través de la pesca, a través de la caza, a través de la agricultura. Y entonces podemos hacer como un pequeño recorderis de esos ítems que ha evolucionado, cómo ha evolucionado la administración a través de la historia. Si hablamos de los egipcios en su gestión de administración, su pueblo, requirieron y aprovecharon en suma acción al río Nilo y aprovecharon ese Nilo para hacer diques, para construir canales, para hacer sistemas de riego. También regularon el sistema de siembra y empezaron a meterle en ítems a la administración y entonces empezaron a regular cómo sembraban, qué tantas cantidades sembraban, empezaron a regular ese sistema de comercialización y producción. Y entonces estamos hablando también desde que hace 7 u 8 mil años que se tiene datos específicos del hombre, han empezado esos procesos de administración. Podemos hablar también de los sumerios. Ellos inventan la escritura, proceso fundamental para nuestra comunicación, no solo individual y social, sino organizacional. Implementan el tema de pesas y medidas, estamos hablando de los sumerios. Se inventan el círculo de 4 cuadrantes. Entonces, cada generación de existencia de la humanidad cada vez se va soportando y se va apoyando en lo que se viene anteriormente y van cada vez incrementando el tema de administración. Los babilonios, por ejemplo, establecieron el Código de Derecho Civil. Entonces empiezan a hacer
leyes, regulaciones, normativas, organizan y especializan las líneas del trabajo. A unas partes les ponen que sean los tejedores, organizan los tintoneros, organizan los carpinteros, los orfebres, y así sucesivamente le empiezan a dar a sus pueblos un sistema organizacional. La administración entonces requiere en todo momento de unos procedimientos de planeación, de organización, de dirección, de coordinación y, como lo hemos repetido, de evaluación o control. En la India por lo menos se establecen sistemas sociales, entonces se organizan en sistemas o estratos sociales. Yo siempre en mis discusiones que he tenido de la equidad o de la igualdad he dicho, siempre ha habido organización. Y pongo un ejemplo sencillo. Cuando llegaron los españoles a conquistar lo que ya teníamos acá, nuestros indios tenían un sistema organizacional ya organizado, valga la redundancia. Tenían su cacique y tenían sus indios. Durante toda la historia de la humanidad, la administración ha estado allí, ha sido inherente al ser humano. Por eso nosotros tenemos que tener claro de qué es y para qué es y por qué es el sistema administrativo. Y cuando hablamos de administración en unidades de información, tenemos que tener claridad de cómo es que debemos administrar. Si hablamos en el tema, por ejemplo, como lo decía, de la India, tenían los brahmanes, que eran gente intelectual, los médicos, los jueces. Tenían los kshatras o guerreros, y allí salían los reyes y los altos funcionarios. Tenían los vasías, que eran el tema de comerciantes y agricultores. Tenían los sudras, que eran los sirvientes y jornaleros, y los parias, que eran gente sin tierra. Si nos vamos un poquitico más y vamos a la China, encontramos que establecieron una organización político-administrativa, códigos, leyes, en educación, en trabajo, en justicia. Y apareció un personaje importante para los chinos y para la humanidad, el gran filósofo Confucio, que establece y les enseña a los chinos el arte de administrar. Quien gobierna debe conocer ampliamente su territorio, debe conocer ampliamente su problemática y sus pobladores, y debe escoger dentro de sus funcionarios las personas más idóneas, más capaces y más honestas. Todo esto que estamos hablando infiere que la administración es un tema de mucha organización, de mucha articulación, de mucho cuidado. Si nos vamos para donde los griegos, que seguimos con ese enfoque, vemos que ellos racionalizan el trabajo, hacen las divisiones de trabajo en equipo, definen las formas de gobierno y empiezan a aparecer esas formas de gobierno que se han establecido en el mundo: la aristocracia, la oligarquía, la monarquía, la tiranía, la democracia. Entonces, todo eso es un tema que se viene trayendo desde el mismo inicio del hombre en la tierra. Siendo consecuentes con la evolución de la administración a través de toda la historia de la humanidad, llegamos a los romanos. El Imperio Romano ha podido establecerse en diferentes formas de administración, en monarquías, en república, en imperio, y han implementado códigos y leyes. El derecho romano, incluso hoy, todos los que estudian derecho, esa es una cátedra de ellos, y hoy nuestras leyes están fundamentadas. De hecho, nuestra composición de Senado y Cámara es traída desde esas épocas. Como pueden ver, la organización y la administración como tal ha ido adoptando cada vez más modelos que cada pobladores o cada sección de la humanidad ha ido implementando. Llegamos pues así a la Edad Media, del siglo V al XV, y allí se acentúa el feudalismo. Aparecen las diferentes agremiaciones, la burguesía, y aparece el poder grande, inmenso de la Iglesia.
En ese periodo la Iglesia tuvo demasiado poder y centralizó el poder en el Papa. También jerarquizó sus miembros a través del Papa, obispo, sacerdote, y distribuyó geográficamente su poder. Después de la Edad Media aparece la Edad Moderna y la contemporánea, y aflorece el Renacimiento, donde aflorece la cultura, la filosofía, la ciencia, donde aparecen nuevos inventos. Y también aparece algo bien particular en esa época, que es la Reforma Protestante a través de Martín Lutero, de Calvino y todos aquellos protestantes que dieron una gran revolución social para la época. Progresó mucho la industria, progresó la ciencia, aparecieron los inventos, la industrialización, y aparece también en temas administrativos ese choque de las clases sociales, donde las máquinas y los inventos de las personas, esos grandes inventos de la revolución industrial, fueron sacando familias y los fueron desplazando de sus trabajos. Aparecen los choques, los paros, los sindicatos, aparecen las protestas, quemaban incluso empresas. Todo eso hace parte de lo que nosotros definimos como administración. La administración, pues, como tal, es un ejercicio que tiene que ver y prevalecer sobre la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control de todas las actividades que se deben hacer en una empresa, en la casa, en la empresa, en cualquier sitio que nosotros adoptemos para administrar. Tenemos que tener el contexto amplio de qué es, cómo es y para qué es. La administración, desde la perspectiva humanística, debe ser concebida en dos componentes importantes, el social y el psicológico. Debe responder al cómo, al por qué, al cuándo, al dónde y de qué manera de sus acciones, porque es importante que nosotros como administradores podamos responder efectivamente todas esas preguntas. El administrador debe ser un especialista en lograr resultados, basado en actuaciones eficientes, programadas en el tiempo, en la motivación organizacional, en la fijación de objetivos. Es importante entonces tener en cuenta que si basamos esa buena planeación, esa buena dirección, esa coordinación y ese control, vamos a encontrar resultados eficientes. Se debe generar bienestar y progreso en la empresa y en la sociedad. Ser administrador de cualquier organización, de una unidad de información, de una organización, de una empresa, requiere de vastos conocimientos, ya que como administradores podemos generar prosperidad o ruina donde estemos administrando. Es pues una actividad que queríamos hacer y queríamos resaltar sobre el ejercicio de la administración. Administrar requiere de una acción idónea, capacitada, de una acción compleja y que contextualice todo ampliamente en el ejercicio de sus funciones. Muchas gracias.